Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, pleno empleo o falso amanecer. Porque las cifras de desempleo están asomándonos a niveles que no veíamos desde la burbuja inmobiliaria. El paro ha quedado en el 9,9%, un solo dígito, 9, en un país acostumbrado a hablar de paro con dos cifras. Hoy, la resultante de esta creación de empleo es extraordinaria y empezamos a asomarnos a un escenario, el de pleno empleo en algunas autonomías. Lo estamos viendo ya, donde las tasas de paro rondan el 6, 7, 8%, así que hoy vamos a leer si esto es posible o si esto es un falso amanecer, porque los sindicatos están diciendo hoy, en 5 años España puede estar ahí, pero hemos vivido este mismo escenario con la burbuja inmobiliaria. Se apuntaba entonces a una España sin parados. Hoy la pregunta vuelve a ser pertinente. Hoy, pleno empleo en Hora 25 de los negocios. Y ahora para echar desempleo y nada, porque el trabajo que estaba ya se jubiló mi jefe. Yo lo he encontrado hace poco, me encaja con las prácticas y lo he encontrado. De investigadora, aunque está un poco mal pagado aquí en España. La verdad es que podían pagar un poco mejor. Como estaba por ETT, el me han tenido que paro cortar cae en España al 9,9%. A un solo dígito, un país habituado a usar dos números para hablar de paro. Esta vez sin burbuja inmobiliaria, el paro queda en el 9%. Soy funcionaria interina. Y nos hemos quedado todos los que hemos desempleados. Es verdad que hemos contratado porque como se vienen fechas más o menos fuertes, pues necesitamos más manos para que nos ayuden. La cifra de paro es extraordinaria. 9,9%. Y aunque sea por la mínima, porque ese 9 es en realidad eso casi un 10, lo cierto es que hoy empieza a asomar a España a una pregunta, y es la de si es alcanzable el objetivo del pleno empleo. Hoy es un día histórico porque tras 18 años el paro en España baja por primera vez del 10%. Es Ni Yolanda el FMI Díaz. ha destruido el país, ni nuestra reforma laboral ha traído más paro. Todo era mentira, fue todo lo contrario. Fijaos, según la EPA, este pasado año 25 hemos creado 605.400 nuevos empleos más y alcanzamos un récord histórico de ocupación. 22.463.300 personas trabajando en nuestro país. Lo que tenemos ahora mismo es una España que está viendo cómo el paro cae. Los sindicatos están hablando de pleno empleo en apenas 5 años, que está mejorando las previsiones de los organismos internacionales. La cifra que registramos hoy era la prevista para el cierre del año que viene. Y sobre todo, una España que en algunas comunidades autónomas ya empieza a tener una realidad, un escenario de pleno empleo. Cantabria, por ejemplo, tiene un paro del 6,7%. Estos resultados tan positivos que estamos obteniendo mes tras mes son consecuencia de la confianza y certidumbre que el Gobierno de Cantabria... Este es su consejero de Industria. En Madrid, en Euskadi, en Aragón, estamos en tasas del 7% y preguntando eso mismo, consejera de Economía. La verdad es que los datos son especialmente buenos porque la tasa de paro de la Comunidad de Madrid alcanza el 7%, lo cual nos pone muy cerca de lo que es nuestro objetivo final, que es el pleno empleo, y que además y está... Baleares en niveles del 8%. Porque nos entiendan, esto es pleno empleo. El pleno empleo no es paro cero, porque no existe tal cosa como un paro cero. Se habla de una tasa natural de desempleo o de pleno empleo cuando se ronda el 5% en las economías más industriales o el 7-8% en economías como la nuestra, mucho más dependientes de servicios. 5, 6, 7% porque hay una tasa de población que se muda de un sitio a otro, por ejemplo, o queda en el paro entonces, o busca subsidios de desempleo para saltar de un puesto de trabajo a otro y está en el paro mientras transita. Así que el 5% es el pleno empleo en países como Estados Unidos y el 6, 7, 8% es pleno empleo en España, porque aquí tenemos una economía de mucho servicio, turismo,
restaurantes, y se suele decir que en España ese pleno empleo ronda más esa cifra. En cualquier caso, lo que tenemos hoy son 5 autonomías ya, 5 autonomías por debajo del 8% de paro y otras 6 autonomías más rondando el 8% de paro. Lo que tenemos hoy en España es medio país en una situación de cuasi pleno empleo. El empleo mantiene su dinamismo e incluso acelera su ritmo de crecimiento en el último trimestre del año. En 2025 se han creado más de 600.000 puestos de trabajo en términos desestacionalizados, acercándonos a la cifra récord de 22,5 millones de ocupados. Es el ministro Carlos Cuerpo. Ha venido acompañado de una mejora continuada en la estabilidad en el empleo, ya que los contratos indefinidos han aumentado en casi 550.000. Así que ahora mismo, esta es la pregunta. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Si asomamos España a esa marca, porque los datos generales, los que conocemos hoy de creación de empleo y de paro, la EPA, son sencillamente extraordinarios. Sí, la última EPA del año corrobora que 2025 fue un buen año para el mercado laboral. El dato principal que deja esta encuesta es la tasa de paro, que baja del 10% por primera vez en 18 años. Se queda, como decías, en el 9,9% cuando llegó a rozar el 27% en lo peor de la crisis económica de 2008. Tenemos 118.000 desempleados menos que hace un año, a la vez que se han creado más de 600.000 nuevos empleos, por lo que el saldo es más que positivo. En este momento tenemos récord de trabajadores, 22.400.000 ocupados. Y hoy, que se está hablando tanto de regularizar a quienes no tienen papeles, el 43% de los nuevos ocupados son extranjeros. Este año se ha creado más empleo y de más calidad. La modalidad contractual que domina es a tiempo completo e indefinido, y es la empresa privada la que motiva este incremento de ocupados con una temporalidad del 12%, que deja en evidencia a la administración pública, cuya temporalidad es del 27%. Hay un mapa sectorial que deja dudas sobre ciertas cuestiones y problemas de calidad del empleo, sobre una economía todavía demasiado sometida a la estacionalidad. El empleo se dispara, el paro se desploma en verano, con el boom del turismo. Y el empleo se dispara, el paro se desploma antes de Navidades, precisamente este trimestre, con el boom del comercio. Esto es lo que ha vuelto a pasar. El verano fue un bombeo y justo el cierre del año ha sido otro. El paro cae en servicios y cae en 65.000 personas, 65.000 parados menos. Y lo que tira es eso, frente a la agricultura, que reduce 5 veces menos el desempleo, o industria, donde hay apenas 4.000 parados menos. Lo que tenemos ahora mismo es una economía que por sectores es todavía muy, muy estacional. Hay muchísimo trabajo, pero pagan muy malamente. Ya hace poco comencé con esta empresa, ayudando a personas mayores. Hemos hecho 2 contrataciones. Es época de calçots y lógicamente crece un poquito el consumo, los comensales, sí. Y yo lo he encontrado hace poco. Me encaja con las prácticas y lo he encontrado. De investigadora, aunque está un poco mal pagado aquí en España. La verdad es que podían pagar un poco mejor. Es verdad que hemos contratado porque como se vienen fechas Españas más o menos en la fuertes, calidad del empleo. Hay empleos que están bien remunerados, son fijos y están disfrutando de este auge frente a salarios ligeramente por debajo de la media, que están quedándose estancados y atrás. En cuestión sectorial tenemos esas 2 Españas, y en cuestión regional, si no hablamos de mapa de sectores, sino de mapa de regiones, Estefanía, lo que tenemos es 2 Españas y 2 Españas económicas muy claras, las del pleno empleo y las que se están quedando atrás. Sí, explicar el comportamiento del paro en España es relativamente sencillo porque, como tú decías, si miramos un mapa, vemos de manera clara que hay 2 Españas. La mitad norte, la tasa de paro tiene un solo dígito y están todas por debajo del 8% o muy próximas a él, es decir, diríamos que tienen pleno empleo, o sería un paro técnico, como decías antes, en el que entran elementos como la movilidad geográfica o las personas que tienen muy complicado acceder a un puesto de trabajo. Sería un paro residual. Hay 11 autonomías en esta situación, con Cantabria, Madrid y Euskadi a la cabeza. Unai Sordo animaba a ser ambiciosos. Que si se sigue promoviendo la inversión pública y privada,
si se sigue mejorando la demanda interna a través de los salarios y a través del incremento de las pensiones, nuestro país está en disposición en los próximos 5 años de alcanzar sin ningún género de dudas el pleno empleo, salvo que haya una hecatombe global, cosa que tampoco es del todo descartable. Desde que se aprobó la reforma laboral, la tasa de desempleo ha bajado en todas las comunidades autónomas. Extremadura, Canarias y Andalucía tienen las tasas más elevadas, por encima del 10%. Esta última, Andalucía, un 14% de tasa de desempleo. Son 6 puntos menos que en 2021. Así que ahora mismo, si uno pilota el coche de la economía, la carretera por delante apunta a eso, pleno empleo en 5 años. Pero el retrovisor al mercado laboral nos deja datos que en algunos parámetros nos señalan quizás esto es un falso amanecer. Porque si uno mira el retrovisor, este pleno empleo ha parecido al alcance de la mano y se ha escapado en ocasiones anteriores. En la etapa de José María Aznar, en los años de la burbuja inmobiliaria... No es aceptable que centenares de miles de jóvenes españoles no puedan trabajar por una mala regulación del sistema. El paro llegó a tocar un solo dígito, el mismo un solo dígito. ¿Y cuál fue el problema entonces? Aquel paro caía porque la construcción y la burbuja se inflaba. La obra era lo que absorbía todo el empleo. Entre 1998 y el año 2007, la obra había generado 1 de cada 4 nuevos empleos. La obra era lo que bombeaba puestos de trabajo. En 2007, justo antes de la explosión, la construcción empleó a 2,6 millones de personas. 2,6 millones de personas era el 14% de la mano de obra del país solo en la construcción. 2,6 millones de personas era 1 millón más de lo que empleamos en la construcción a fecha de hoy, 20 años después. El paro tocó su mínimo histórico, un 7,93%, incluso por debajo de lo que hemos marcado hoy. Y entonces también se prometió el pleno empleo. Lo hacía el que luego fue presidente, Zapatero. Y en los próximos 4 años me propongo seguir aumentando la prosperidad, llegar al pleno empleo, trabajando juntos empresarios y trabajadores. Y entonces explotó la burbuja de la construcción y el paro, que estaba en ese casi 8%, se fue al 27%, al 26,9% en los años 2012 y 2013. 1 de cada 4 españoles estaba en el paro, 27% de paro. Y entre los jóvenes ese paro fue todavía mayor. En el año 2012, 1 de cada 2 jóvenes estaba en el paro. La tasa de paro juvenil saltó al 52% en 2012 y al 55% en 2013. Es prematuro hacer un vaticinio, tiene que corresponder con un cierto crecimiento de la economía española. Esperemos que... Y hemos visto ese falso amanecer ya en ocasiones anteriores. El pleno empleo parecía alcanzable y la burbuja inmobiliaria nos lo arrebató. La cuestión hoy es, ¿estamos creciendo sin burbuja inmobiliaria? ¿Esto es o no es un falso amanecer? ¿Y esto es o no un mérito? ¿Y de quién? Porque desde entonces la historia del paro ha sido una historia de éxitos compartidos. Con Mariano Rajoy, entre los años 2011 y 2018, el paro bajó de aquel 26% a un entorno del 16%, 10 puntos menos. Desde la recuperación, el 91% del empleo recuperado ha sido a tiempo completo. Fíjense, se ha recuperado el 72% del empleo indefinido destruido por la crisis y el 33%... Y con Pedro Sánchez nos hemos ido de ese 16 a en torno al 9. De nuevo se ha vuelto a recortar casi a la mitad la tasa de paro. Los datos que hemos conocido esta mañana de la encuesta de población activa, de la EPA, son una buena, yo diría una extraordinaria prueba de lo que estamos logrando en un contexto. Ese paro ahora baja hasta el 9%, esto es lo que marca hoy, y vuelve a plantear la pregunta de si el pleno empleo es posible en un país como España. Dicho esto, y palmaditas en la espalda económica aparte, hoy el mejor análisis lo ha hecho un hombre que se llama Pepe Álvarez, es el secretario general de UGT, y su resumen es: esto no es suficiente ni de coña. Unos resultados de la
de la EPA que nos sitúan en niveles de ocupación solo comparables con los que tuvimos antes del año 2008. Creo que nos tenemos que felicitar porque hemos avanzado, yo creo que de manera muy importante. ¿Quiere decir que está todo hecho? Ni de lejos, ni de coña está todo hecho. Y la asignatura pendiente para los sindicatos se sigue llamando salario. A pesar del crecimiento del empleo hace un año, hoy continúa siendo una tarea casi imposible poder llegar a final de mes. Pensamos que hay muchas cosas por hacer. En concreto, denuncia hoy Comisiones Obreras, lo hacía Unai Sordo, los salarios más bajos, los que están por debajo de la media y ligeramente por encima del mínimo que exige la ley. Están subiendo los salarios mínimos por el efecto arrastre de la subida del SMI y están subiendo los salarios medios altos. Pero los salarios que van entre el SMI y la media salarial están estancados en España. Y en nuestra opinión, esos salarios son los que más están sufriendo el impacto del incremento de algunos precios. Algunos precios básicos, el precio de la vivienda y algunos precios públicos que se están deteriorando. Así que hoy la cuestión es, ¿se puede conseguir eso, el pleno empleo y se puede aspirar al pleno sueldo? Eduardo Vandrés, catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Es conseguible, es factible esto, un país como España con pleno empleo? Bueno, nos estamos acercando, ¿no? Realmente la trayectoria de los últimos años así lo parece indicar y las previsiones de crecimiento económico y, por lo tanto, el efecto de arrastre que ese crecimiento tiene sobre el empleo para los años 2026 y 2027 también sitúan el crecimiento futuro del empleo pues en torno a 400.000-500.000 puestos de trabajo anuales si la economía crece en las previsiones, por ejemplo, que está haciendo el Banco de España, un 2,2% en el año 26, casi un 2% en el año 27, por tanto, ese aumento de ocupados naturalmente tendrá como consecuencia una reducción de la tasa de paro y además, bueno, como ustedes han señalado, hay ya unas regiones, alguna parte importante de nuestro país que está tocando ya el pleno empleo con los dedos, ¿no? Entonces, realmente esa situación no es en modo alguno descartable, sino que más bien es algo que es un objetivo alcanzable y además un objetivo por el que vale la pena trabajar. Es un pleno empleo parcial porque lo que tenemos es efectivamente una zona norte del país con pleno empleo prácticamente y un sur como Andalucía con un 15% de paro y una Extremadura con casi un 14%. Sí, hay un desajuste geográfico clarísimo en el mercado de trabajo español que viene de lejos, ¿no? Bueno, pues las diferencias en la estructura productiva de unas y otras regiones, cuestiones que tienen que ver también con los niveles de cualificación de la mano de obra, en fin, todo ello determina que haya una diferencia, un desajuste geográfico, al igual también que hay un desajuste de cualificaciones, porque esto ya empieza a notarse. Es decir, el reverso de acercarse al pleno empleo es que hay muchos sectores y muchas profesiones y ocupaciones que en algunas regiones ya no encuentran mano de obra para atender las demandas de las empresas. Entonces nos estamos encontrando con ese doble desajuste que habría que atajar precisamente porque ahí tenemos unas insuficiencias que pueden representar estrangulamientos importantes para el crecimiento de determinados sectores, sobre todo sectores muy vinculados con las nuevas tecnologías. ¿Qué se hace, visto la cuestión de pleno empleo, para el pleno sueldo? Hoy los sindicatos están diciendo, están muy bien los niveles macro, pero hay salarios, especialmente los que están por debajo de la media, que hay que aumentar. ¿Cómo? Pues sí, realmente, a pesar de todo, también hay que ver la situación tiene claroscuros. Hablamos de cerca de 2,5 millones de parados y pensemos, por ejemplo, también que hay pues cerca de 1 millón de esos parados son lo que se denomina la persona de referencia en los hogares, o sea, la persona principal, digamos, en esos hogares. Y luego está la problemática de los salarios, que efectivamente, a pesar del efecto de arrastre que ha generado la subida del salario mínimo interprofesional en los últimos años, por cierto, desmintiendo pues todas las previsiones agoreras que desde algunas instituciones se realizaron sobre el impacto negativo que se decía ello iba a tener sobre el empleo, pues a pesar de ese efecto del salario mínimo interprofesional, a pesar de la reforma del mercado laboral que ha reducido la temporalidad, en fin, de todas esas medidas de política económica y de política laboral que se han tomado en los últimos años,
pues sigue existiendo esa problemática. Yo pienso que en determinados sectores eso va a cambiar, se va a dar la vuelta, precisamente por esa escasez de mano de obra cualificada. Aquí tenemos dos problemas, como he dicho. Primero, un desajuste de cualificaciones y, en segundo lugar, el desajuste a veces por la sobrecualificación. Es decir, tenemos un sistema educativo, sobre todo, insuficiente en materia de formación profesional, y todo esto determina pues niveles de cualificación a veces insuficientes para lo que demandan las empresas y a veces superiores a lo que se puede ofrecer como puestos de trabajo. Y esto sí que tiene una repercusión después en la productividad y también en los salarios. Pues Eduardo Vandrés, catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza, como siempre un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Ahora mismo, este pleno empleo en el aire. Hora 25 de los Negocios. Cadena SER. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges. Y este es el titular de la economía global, la madre de todos los acuerdos, el acuerdo que han firmado la Unión Europea e India para cerrar zona de comercio, de libre comercio. Up to 4 billion euros in annual tariffs for exporters of our. El acuerdo representa el 25% del PIB de la Unión Europea, un tercio del comercio internacional, y ha movido las bolsas hacia arriba hoy. Han subido el FTSE de Londres, ha subido el CAC de Francia y ha subido también el IBEX un 0,7% hasta superar los 17.800 puntos por primera vez en su historia. Esto es lo que tenemos hoy. Joaquín Robles, analista de mercados. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Y ganadores aquí? ¿Va a haber ganadores con este acuerdo? Bueno, desde luego que sí, ¿no? Obviamente habría que desgranarlo, ¿no? Para ver qué sectores o empresas concretas van a ser los que más, impacto, ¿no? Van a tener. Pero bueno, estamos hablando de que quieren prácticamente, ¿no? Duplicar el comercio de aquí a 2032 y que se van a suprimir, ¿no? La totalidad de los aranceles que había sobre los productos. En el caso de España, ¿podemos tener empresas industriales, podemos tener empresas que se benefician en esto? Sí, desde luego. Es verdad que quizá España no era de los países que más relación tuviera con la India, pero bueno, yo creo que a partir de ahora abre la puerta a muchas de ellas y obviamente pues las que ya lo tuvieran se van a seguir viendo beneficiadas, y que esto también puede ser el primer acuerdo de muchos. Es verdad que por un lado tenemos que la presión de Donald Trump sobre prácticamente todos los países en términos comerciales está pasando una factura negativa, pero eso también está haciendo que los países se muestren más proactivos, a llegar a distintos tipos de acuerdos, lo que también puede beneficiar y ayudar a compensar esas tensiones que había arancelarias. El mercado está recibiendo gasolina con esto y hemos visto al IBEX superar esa barrera de los 17.800 puntos. Sí, obviamente esto son noticias positivas, pero yo creo que el mercado está más pendiente de la expectativa de resultados empresariales. 4 de las 7 magníficas publican resultados esta semana y se está viendo que se siguen cumpliendo expectativas, En el S&P 500 de las empresas que van publicando más del 80 superan expectativas, y yo creo que este tipo de publicaciones, sobre todo de los grandes protagonistas, van a seguir para seguir renovando ese optimismo en los mercados de renta variable, en las bolsas y seguir impulsando nuevos máximos. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto más? Bueno, ya veremos, no nos extrañaría terminar otro año de doble dígito. Es verdad que el año es muy largo y nos vamos a encontrar seguro con episodios de volatilidad. Es normal una caída de un 5, 10, 15% desde máximos en bolsa prácticamente todos los años, pero yo creo que hay que agarrarse primero a esa capacidad que han demostrado los mercados de superar incertidumbres y conflictos geopolíticos, al crecimiento económico y la estabilización del empleo, y luego también a moderación de la inflación, que puede dar espacio a más recortes de tipos y sobre todo a los crecimientos empresariales que siguen creciendo, y se vuelve a esperar otro año de doble dígito. Pues analista de mercados Joaquín Robles, un placer como siempre escucharle aquí. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Hoy, el día en que hemos leído ese objetivo o espejismo. España en pleno empleo. Hora 25 de los Negocios. Cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.